Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre algunas disciplinas del estado de Hidalgo. Mi equipo está conformado por Mejía Vázquez María Fernanda. Elizalde Juárez Mary Jane Sofía. Mansur Godínez Stephanie. Hernández Pech Mi Stephanie. y Megan Valadez, Valadez Sánchez Megan Michelle. Gómez Curiel Antonio Alexander. Bueno, para comenzar les vamos a hablar un poco sobre el teatro en Hidalgo y cómo fue su crecimiento pues desde las tradiciones más antiguas y cómo fue pues su evolución. El teatro en el estado de Hidalgo tiene raíces muy antiguas y sus orígenes se encuentran en las comunidades tanto otomíes, náhuatl y tepehuas, que realizaban representaciones como con música, danza y narraciones orales para expresar su visión del mundo. Con la llegada de los mineros españoles durante la época colonial, pues introdujeron danzas dramáticas como la pastorela, los moros y los cristianos y la muerte. Estas obras combinaban lo que es lo religioso con lo cultural y fueron los primeros pasos como para formar lo que pues después se conoció como el teatro. Eh, Podemos decir que pues ahí nació la costumbre pues de representar las historias frente al público, mezclando creencias, tradiciones y enseñanzas. Siguiente, por favor. Ok, pues en el siglo XIX, pues con la fundación del Estado de Hidalgo y el crecimiento de Pachuca como ciudad minera, el teatro comenzó a desarrollarse de una forma más organizada. En 1887 se inauguró el Teatro Bartolomé de Medina, que fue uno de los primeros espacios importantes dedicados al arte escénico. También en Tulancingo y Tula se construyeron pequeños foros y salones donde se presentaban zarzuelas, como eran las comedias y dramas que eran muy populares pues en ese tiempo. El teatro se volvió uno de los lugares de reunión social y cultural donde las personas podían aprender, entretenerse y pues reflexionar sobre su entorno. Ok, bueno, continuando con el siglo XX, en las décadas tempranas de 1940 a 1970, con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, Hidalgo empezó a recibir giras teatrales nacionales. A finales del siglo XX surgen los primeros festivales de teatro hidalguense y la formación profesional de la carrera de teatro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta época surgen compañías locales, sobre todo en Pachuca, Tulancingo, Tula, que integran temas sociales y costumbristas. Y para continuar con el siglo XXI, pues ya en este siglo el Teatro de Hidalgo pues vivía una etapa de renovación y descentralización y diversidad. Pues hoy existen festivales de teatro, redes de grupos independientes y proyectos comunitarios que llevan obras a distintas regiones del estado. Algunos se presentan incluso en lenguas indígenas, lo que pues ayuda a preservar la cultura y la identidad social. Entre los temas más tratados en la identidad regional está la memoria minera, la cosmovisión indígena, la crítica social, la educación, el medio ambiente y la violencia de género. El Festival Internacional de Cultura del Estado de Hidalgo también incluye como de que cada año una sección teatral con compañías nacionales e internacionales. Bueno, continuando con el teatro contemporáneo, como lo dijo mi compañera, actualmente el teatro en Hidalgo combina expresiones tradicionales, teatro comunitario y propuestas experimentales. En esto se encuentran los diversos festivales internacionales de la cultura de Hidalgo. Estas son secciones teatrales anuales con compañías nacionales e internacionales. Los teatros en los pueblos, que son programas itinerantes que llegan a las comunidades rurales más lejanas y estas son realizadas, como ya fue mencionado, en lenguas indígenas. Las temáticas más recurrentes es la identidad regional, la cosmovisión indígena, la crítica social, la educación, la migración, la desigualdad y la violencia de género. Generalmente se hacen en el Centro Cultural del Ferrocarril en Pachuca, que es un espacio vital para el teatro independiente. Aquí es donde se alberga el Festival de Teatro Contemporáneo Wilfrido Terrazas, con talleres y puestas experimentales. Bueno, siguiendo con el tema de la danza en Hidalgo es una parte importante de su cultura. A través de las danzas, las comunidades expresan sus tradiciones, su historia y sus creencias. Muchas de estas danzas se realizan durante fiestas patronales y celebraciones religiosas.
Una de ellas es la danza de los Acatlaxquis, que tiene un origen otomí, principalmente en el Valle del Mezquital, y tiene un significado que es una danza de agradecimiento por la cosecha y por los alimentos. Las características que tiene son los bailarines usan varas de carrizo, acatl, que golpean rítmicamente mientras bailan. La música es alegre y se acompaña con violín y guitarra, y la vestimenta es de trajes tradicionales de manta y sombrero. De igual forma, es una danza ritual agrícola que proviene del estado de Hidalgo, vinculada con la fertilidad de la tierra y las cosechas. En esta danza, los participantes usan cañas para formar una especie de cúpula simbólica, lo que representa un espacio sagrado donde se impiden buenos augurios para la cosecha. El grupo de baile está compuesto típicamente por 5 o 7 parejas de hombres que danzan al estilo del zapateado. Hay también una figura llamada maringuía que puede ir vestida de indígena y lleva consigo objetos simbólicos como una jícara o una culebra de carrizo. Su función, más allá de lo estético, expresa creencias, agradecimiento, petición de fertilidad y vínculo con la tierra. Los elementos y simbolismos que tienen son las cañas y la cúpula, que forman una estructura circular o de arcos, el zapateado, que es ritmo firme con los pies que representan la conexión al suelo, la música tradicional, acompañamiento que puede incluir instrumentos tradicionales y que dan ritmo a los pasos, y el objeto simbólico, que es la jícara y el carrizo, símbolos que conectan al danzante con los elementos de la naturaleza y la fertilidad y lo ancestral. Otra de las danzas es la danza de los arrieros, la cual surge en las comunidades de la Sierra y el Valle del Mezquital, donde los arrieros eran fundamentales para el comercio, ya que cargaban y transportaban productos entre pueblos utilizando mulas y burros. Por esto, esta danza es también un homenaje a su esfuerzo y vida cotidiana. Esta danza representa el recorrido, el cansancio, el esfuerzo y la convivencia entre los arrieros. Muchas veces incluye escenas alegres o cómicas que muestran situaciones del camino, como descansar, negociar o incluso bromear entre ellos. También muestra respeto hacia los animales porque sin ellos no se podía viajar. La música es interpretada principalmente con violín, guitarra, jarana y tambor. El ritmo suele ser alegre y constante. Los bailarines imitan el arreo de los animales, tirando de riendas imaginarias o moviendo el cuerpo como si cargaran costales. A veces se recrean escenas como cruzar un río, subir un cerro o negociar mercancía. La vestimenta consta de un pantalón, camisa de manta, ropa ligera típica de trabajo, sombrero de palma para protegerse del sol, paliacate rojo en el cuello, símbolo del trabajo y de tradición. Algunos llevan machete, morral o lazo representando la vida del campo. Ahora bien, con respecto a la televisión en el estado de Hidalgo, tenemos que surge el 24 de noviembre del año de 1982, en el que antes era conocido como el canal de televisión del gobierno del estado de Hidalgo. Posteriormente, este canal se consolidaría como lo que actualmente conocemos como Radio y Televisión de Hidalgo, mismo que tiene sus estaciones ubicadas en sector primario, en Pachuca de Soto. Pero no solamente se encuentra ubicado dentro de Pachuca de Soto, sino que también se encuentra ubicado en Tulancingo, Ixtijilpan, Tepapulco, Huejucla, y me parece que hay otro en Atotonilco, creo, pero no recuerdo bien. En 2015 se completó una transición a la televisión análoga, que fue como inició este canal, a una televisión digital terrestre, mejorando así su calidad y cobertura. Y con ello se llevó de simples transmisiones locales a una red pública de alcance estatal, ya que, como mencioné, abarca la mayoría del estado de Hidalgo. Y además, pues su contenido no es tanto algo de Hidalgo, ya que sí hay programas que se refieren al estado, como lo son Hidalgo Noticias y múltiples más. Pero la mayoría son canales o programas que se repiten, y que fueron transmitidos en Canal 22, Canal 11, TV UNAM y en DW Español, que es un programa sobre avance y tecnología alemana. La que sigue, por favor. Pero no solamente Radio y Televisión de Hidalgo es el único canal, si bien es el principal, pero pues no es la única, ya que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha sacado su propio canal de televisión, y este pertenece a SUMA, que es SUMA, Sistemas Universitarios de Medios Autónomos, y este está más dedicado a contenidos culturales y académicos dirigidos a la comunidad estudiantil de esta misma universidad.
y de que pues también cuentan con señales nacionales por televisión abierta o satelital. Y también existen canales comunitarios locales en algunos municipios. Lamentablemente no es el caso de Pachuca. Sin embargo, pues tenemos canales como Canal de las Estrellas, Canal 5 y un largo, etcétera. La que sigue, por favor. Y bien, si bien lo hemos comentado, este auge de la televisión en Hidalgo tiene un gran impacto dentro de nuestra sociedad hidalguense, ya que fortalece nuestra identidad cultural y difunde las tradiciones y eventos locales. Asimismo, también cumple con funciones educativas cuando se transmiten contenidos escolares y campañas sociales, como por ejemplo lo de Radio y Televisión de Hidalgo, que transmite contenido educativo y cultural y también documental. Asimismo, también Consuma TV. Y un ejemplo claro de esto es en la pandemia, ya que en Radio y Televisión de Hidalgo se transmitían, pues sí, programas de la forma de aprender denominada Aprende en Casa, que fue marcado por la pandemia, ya que pues estábamos limitados para salir de nuestros hogares. Y también comunica y posiciona mensajes del gobierno. Tal y como ha sucedido recientemente con las inundaciones, a través de este canal se emiten recomendaciones que deben seguir los ciudadanos para salvaguardar su vida. De mi parte es todo. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, ya como escuchamos, en Hidalgo está la televisión pública, que es Radio y Televisión de Hidalgo, y se transmite principalmente por el canal 12.1. Y tiene cobertura en municipios como Pachuca, Tula, Tulancingo, Huejutla e Ixmiquilpan. Y su principal objetivo es educar, informar y sobre todo promover la identidad cultural de nuestro estado. La que sigue, por favor. Como producción de contenido tenemos que transmite programas informativos. No solo transmite programas informativos, sino que también busca reflejar nuestra cultura, educación y sobre todo nuestra vida cotidiana. Se enfoca en dar voz a la región, mostrando quiénes somos y qué es lo que nos representa. Además, en los espacios universitarios como los de Suma TV, aportan materiales que difunden conocimiento científico y promueven la investigación. Esto ayuda a conectar la labor educativa con la comunidad en general. Y algo muy importante es que, a diferencia de los canales comerciales, la producción local de Hidalgo prioriza el contenido con valor social y sobre todo cultural antes que el entretenimiento o la publicidad. En otras palabras, su objetivo mayor es servir al público y no tanto vender productos o buscar una audiencia masiva. La que sigue. Y como transición, en los últimos años se avanzó hacia la televisión digital terrestre, lo que permitió mejor calidad de señal y la posibilidad de llegar a comunidades que antes estaban marginadas de la señal o tenían muy mala recepción. También se lograron prórrogas de concesión en varias estaciones de la entidad, lo cual da una mayor seguridad para mantenimiento y crecimiento. Sin embargo, uno de los grandes retos fue que una gran parte de la población quedó sin acceso cuando se apagó la señal analógica por falta de equipos e infraestructura adecuados. Y bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el radio en el estado de Hidalgo. Podemos decir que la radio llegó al estado de Hidalgo a mediados del siglo XX, es decir, pues unos años después de que se consolidó en la Ciudad de México. Y durante las décadas de 1940 y 1950, pues comenzó a expandirse y a volverse un medio de comunicación muy importante para la gente de Hidalgo, específicamente en Pachuca, la capital del estado. Durante estos años la radio no solo nos servía como para entretener, sino que también cumplía otro tipo de funciones sociales muy relevantes, por ejemplo, transmitir música popular, noticias locales y mensajes del gobierno. Pero además unía a las comunidades, especialmente a las mineras y las rurales, que pues dependían mucho de este medio para mantenerse informados. Una de las primeras estaciones que fue como de las más reconocidas, pues fue la XNQ AM o la Super Q, que fue fundada en 1952
en Tulancingo. Esta fue una de las emisoras que marcó un cambio importante en la historia de la comunicación del Estado, porque fue pionera en transmitir pues las noticias, los programas y entrevistas con algunos personajes de la región. Con el tiempo se modernizó y pues al paso del tiempo también fue frecuencia modulada FM, lo que permitió que su señal llegara a más municipios del estado. Posteriormente, entre las décadas de pues, 1970 y 1980, la radio vivió un gran crecimiento en Hidalgo. ¿A qué se refiere? Que pues empezaron a surgir más emisoras en otros municipios importantes y grandes del estado, como Pachuca, Tula de Allende, Huejutla de Reyes y Actopan. La siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar lo que les decía, que este crecimiento ayudó a que la información y el entretenimiento llegaran a más regiones del estado y que la radio se convirtiera en uno de los medios más cercanos y accesibles para la población. Ahora tenemos a la radio como medio cultural y educativo, que pues es muy importante porque durante los años 90 la radio en Hidalgo tomó un nuevo rumbo, más enfocado en la cultura y la educación. Antes muchas emisoras se dedicaban casi exclusivamente a la música popular o a las noticias locales, pero poco a poco, fueron, comenzaron a aparecer proyectos con fines sociales, culturales y educativos, sobre todo impulsados por universidades e instituciones públicas. Un ejemplo muy claro es un ejemplo muy claro fue la creación de Radio Universidad, que pues es la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y comenzó a transmitir en 1994. Su propósito era ofrecer espacios para difundir el arte, la cultura, la ciencia y pues todo eso, además de apoyar la educación a distancia y la formación de los estudiantes. Esta radio universidad se volvió un referente cultural en el estado, con programas dedicados a la música tradicional mexicana, entrevistas con artistas, escritores y académicos, a la divulgación científica y tecnología y a la promoción de eventos culturales. Y además ha sido un laboratorio de aprendizaje para los estudiantes de comunicación, que pues ahí pueden practicar cómo producir, conducir y crear sus contenidos radiofónicos. Gracias a este tipo de proyectos, pues la radio dejó de ser como solo entretenimiento para convertirse en una herramienta educativa, cultural, con gran impacto social. La siguiente, por favor. Hoy en día, en el estado de Hidalgo, pues cuenta con una gran variedad de emisoras, tanto comerciales como culturales, universitarias y comunitarias. Y pues estas estaciones no solo transmiten música o entretenimiento, sino que también noticias, programas educativos, culturales y de participación social. Algunas de las más destacadas pues son la XNQ, que mencionaba que fue de las más antiguas y reconocidas en Tulancingo. También la Radio Universidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es la frecuencia 99.7 FM, enfocada en la educación, la ciencia y la cultura. La radio Guayacocotla, que pues es la voz o la voz campesina, que apoya a comunidades rurales e indígenas. La EXA-FM y la Mejor FM, que están en Pachuca y son dedicadas al contenido musical y de entretenimiento. Así como la radio y televisión de Hidalgo, que ya habían mencionado, y pues se dedica a difundir programas educativos, informativos, musicales y culturales. Actualmente muchas de estas emisoras también transmiten por internet, lo que es muy importante porque les permite llegar a una audiencia más amplia dentro y fuera del estado. En resumen, la radio hidalguense pues literal se ha convertido en una mezcla de tradición y modernidad, porque conserva su papel social, educativo y cultural, pero se adapta a las nuevas tecnologías al transmitir por internet. La siguiente, por favor. Y pues ya como conclusión, la historia de la radio en Hidalgo ha reflejado pues un poco de la evolución de la comunicación en México y pasó de ser un medio local y artesanal a una herramienta moderna que, como les decía, que pues ya se transmite por internet y todo eso y sigue conectando a las comunidades cada día más. Y pues ha sido clave para la identidad cultural del Estado y para fomentar la participación social. Pues eso sería todo de mi parte.